Esta mañana abrimos el programa hablando de la decisión que tomó ya muy tarde anoche, después de las 10 de la noche, el Consejo Nacional el Consejo General, perdón, del Instituto Nacional Electoral sobre la sanción a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón por no haber presentado su su informe de gastos de precampaña. Y le agradezco mucho al consejero electoral del INE, Uquib Espadas, que me tome la llamada para hablar de esto. Uquib, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Pascal. Muy contento de estar contigo y con tu auditorio. Muy amable, gracias por tomar la llamada. Bueno, pues tú votaste en contra, te pareció, lo dijiste, excesiva la sanción a Salgado Macedonio, pero también dijiste algo muy importante que me parece que debemos destacar, que es que quienes votaron a favor del proyecto, pues simplemente estaban cumpliendo con su responsabilidad legal y no, como dicen algunos en Morena, violando la ley. Sí, a ver, la decisión que tomó el instituto no es una decisión con la que yo no estuve de acuerdo. Creo que había que darle mayor peso a ciertas normas constitucionales por encima de una aplicación estrictamente literal de un artículo de la ley. Pero lo cierto es que los colegas que estuvieron en una opinión distinta de la mía actuaron estrictamente conforme a la ley. Es decir, ya dirá otra vez el tribunal, porque ahí acabará este asunto nuevamente, si la decisión de la mayoría se apega plenamente a la Constitución, lo cual es un terreno de muchos más grises que de blancos y negros, pero la acusación de que hubo ilegalidad es una acusación injusta. ¿Dirías lo mismo de algunos pronunciamientos que se han hecho en contra del instituto en días recientes, que son apoyadores de la antidemocracia, que han estado siempre a favor de los fraudes electorales? ¿Dirías más o menos lo mismo que dijiste anoche? A ver, yo creo que ahí estamos también en un tema, pues lo digo como lo dije anoche, ¿verdad? Ujú. No trato de engañar a nadie. Estamos en un tema directamente de fantasía, es decir, atribuir un fraude de 2006 al actual Consejo Electoral y a sus integrantes, Ujú. no, verdaderamente es no tener la más mínima compasión de la realidad. El INE ni siquiera existía en 2006, ninguno de sus integrantes era su integrante, la dinámica política era otra, y después de 2006 ha habido dos reformas electorales de fondo que tuvieron un impacto en la estructura del INE. En ese sentido, me parece que es un exceso. Quiero entenderlo también como parte del calor del conflicto político, es decir, no se espera que una elección sea un proceso necesariamente terso, hay Ujú. momentos como el que se vivió anoche, y bueno, pues son las rechiflas desde la gradería Sí. que lo cierto es que han rebasado los límites de lo aceptable cuando ha habido también antier amenazas directas contra, bueno, no tan directas, pero amenazas claras contra consejeros electorales. Exacto, tú lo has dicho muy bien. Creo que el árbitro en el fútbol pues es alguien que recibe rechiflas y hasta cosas peores de parte de la tribuna, pero yo no recuerdo, por lo menos no tengo memoria de que después de un partido muy polémico la gente haya ido a la casa del árbitro a pretender agredirlo, ¿no? Es verdad, es decir, me parece que eso sí ya rebasa los límites de la convivencia, no solo democrática, sino Ujú. de la convivencia civilizada. En un país de leyes no es permisible que sean autoridades, sean particulares en sus funciones privadas, sean amenazados en sus domicilios por ninguna razón. Eso no puede ser parte de la convivencia social en México y definitivamente no puede ser parte de las relaciones políticas en este país. Me da la impresión, Ukip, que teniendo diferencias de criterio sobre la aplicación de la ley, sobre las funciones que le toca al INE, que son además naturales y por eso es un órgano colegiado, me da la impresión que también hay pues una solidaridad interna, una unanimidad en torno de defender el papel que juega el árbitro electoral. Es verdad, por distintas historias, por distintas maneras de acercarnos a los procesos. Algunos de mis colegas llevan más de 10 años, algunos 20, trabajando en distintos espacios electorales, es decir, su forma de trabajar por la democracia mexicana ha sido en los órganos electorales. Pienso, por ejemplo, en Claudia Zavala, que fue presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal, quienes han sido asesores durante mucho tiempo, en fin.
En mi caso, bueno, pues yo vengo de las luchas que finalmente dieron lugar al Instituto Nacional Electoral, antes al IFE, y en ese sentido creo que no solamente hay una, digamos, solidaridad institucional o un apego institucional, sino que hay un claro entendimiento de lo que este instituto representa para la democracia electoral mexicana. Y decir democracia electoral en este país es una redundancia porque no puede haber democracia si no es electoral. ¿Hace falta para que el INE funcione bien que tenga la confianza del presidente de la República? No, no, justamente la división de poderes y la existencia de órganos autónomos parten del supuesto de que las relaciones no tienen que ser necesariamente tersas, si bien no tendrían que ser ríspidas. En ese sentido, me parece que pues los poderes tienen que hacer lo suyo y que esto necesariamente, en la medida en que contrapesan, en la medida en que regulan, imponen límites o incluso sanciones, pues va a generar molestias dentro de otros actores políticos. En ese sentido, me parece que no es un factor que el INE y en su caso la soberanía nacional tenga que tomar en cuenta a la hora de considerar el valor de esta institución para la democracia mexicana y para la República misma, me atrevo a decirlo. Regresando a la decisión de ayer, tú votaste en contra, piensas que fue una equivocación, una interpretación incorrecta de la ley retirarle el registro a Félix Salgado y a Raúl Morón. Así es, así lo creo que fue una decisión equivocada por desproporcionada. Al final hay una materialidad de los hechos sancionados y en este caso la materialidad de esos hechos son gastos menores a los 20,000 pesos en el caso de los dos contendientes a la gubernatura. Me parece que en una perspectiva temporal, visto esto dentro de 5 o 10 años, va a resultar difícil de justificar que una autoridad electoral con la forja democrática que trae el INE haya castigado con esta severidad una falta administrativa que es una falta importante, pero que no amerita, en mi opinión, descalificar de la contienda a dos candidatos. ¿Tú no sientes que una multa resultaría en una especie de aliciente para que otros dejaran de entregar sus informes y otras obligaciones que tienen como aspirantes? No, porque además hay otros factores en la ley, es decir, no son estos fallos, para empezar, sientan precedente, pero además la reincidencia es un factor que se tiene que tener en cuenta. A ver, si aquí se tratara de personas que de manera reincidente no han presentado informes de precampaña, yo no hubiera tenido ninguna duda en votar a favor de que se les retirara las candidaturas. Pero tratándose de que no hay precedentes de ellos en este terreno y de que los montos que utilizaron para unas precampañas que resultan microscópicas. Piensa en lo que representa gastar 19,000 pesos para una precampaña en el estado de Guerrero. ¿A cuánta gente puedes llegar? ¿Cuál es el impacto? El no declararlo, ¿cuánta inequidad produce en el proceso electoral? Ahora bien, la reincidencia ya sería otra historia. Y si los montos hubieran sido montos significativamente mayores, recordemos que había topes de gasto de precampaña, estaríamos en otro escenario. Muy bien. Pues, consejero, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada, muy amable. No, por el contrario, un gusto estar contigo y especialmente con tu auditorio. Gracias, gracias. Uquíleo Espadas Ancona es consejero electoral del INE. Son las